Buenos días, damos comienzo a la cápsula educativa de sexto año básico en este día viernes 3 de julio. Vamos a esperar a que ingresen algunos alumnos del curso en esta fría mañana. Hoy día vamos a hacer un repaso de contenidos que estuvieron presentes durante la primera unidad. Recuerden que a contar del día 8 van a tener el receso invernal, es decir, comienzan las vacaciones de invierno. Son 2 semanas, así que estas clases y la de lunes, martes y miércoles por confirmar, hasta el momento son nuestras últimas clases de este primer semestre. Ya vamos entonces a la función compartir pantalla, vamos a nuestra presentación. Ya, tenemos entonces la cápsula 7, ¿ya? Recuerden que no hay cápsula 8 esta semana porque tuvimos feriado el día lunes. Les voy a pedir que por favor mantengan sus teléfonos apagados, los voy a silenciar. Ya, entonces tenemos la cápsula 7, tal como estaba diciendo, porque el lunes fue feriado, así que no existe la cápsula 8 hasta el momento. Ya, hoy día vamos a trabajar con el objetivo de repasar contenidos de la unidad 1. Ya, la idea es que antes de terminar el semestre hagamos una mirada general hacia el primer semestre y veamos algo de lo que se estuvo viendo en los portafolios con la unidad 1 y la unidad 2. 3 de julio del 2020. Vamos entonces a nuestro video para compartir. El viejo árbol. Una soleada mañana, un hermoso pajarillo decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¡Qué triste me siento! Antes era bello y frondoso, ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha?, preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de 2 meses que los dueños de esta casa se fueron, y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro que moriré. ¡Oh, qué triste! Quisiera poderte ayudar, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarillo. ¿Crees que puedas traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca, en tu piquito?, preguntó el árbol. ¡Claro! Es una excelente idea. Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. Ya verás. Muchas gracias, pajarillo. Las palomas, los enzotles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y, dirigidas por el pajarillo rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. Gracias, muchas gracias a todos. ¡Qué feliz y vivo me siento!, exclamó el árbol cuando, después de una larga espera, pudo disfrutar la lluvia que los pajaritos dejaban caer sobre él. Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días, la señora de la casa regaba el árbol y este cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros, felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol, decidieron organizar una fiesta en el patio. No se me paren en mis ramas, por favor, dijo el árbol a los pajaritos. ¿Que no ven que pueden tirarme mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Busquen otro árbol para brincotear. Hay muchos por este lugar. El pajarillo rojo, junto con los otros pájaros, se fueron muy tristes por la actitud del árbol, a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol.
El árbol, muy enfadado, dijo: Oye, ¿qué no ves que puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido. ¿Por qué no buscas otro? La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar al árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba de sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y sus troncos comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. ¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras?, preguntó el pajarillo rojo. Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores, ni que comieran de mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar, dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos, pues logró comprender el valor del agradecimiento, del servicio y de la generosidad. Y ahí tenemos entonces nuestra historia esta mañana, esta historia de texto narrativo que vamos a analizar y que vamos a trabajar durante esta mañana. Vamos a poner pausa a esto, vamos a volver a la presentación. Ya, entonces para aquellos que ingresaron un poco más tarde, les reitero de que estamos trabajando contenidos de la unidad 1 y 2. Ya, recuerden que cuando empezamos a trabajar en las clases Zoom, estábamos trabajando solamente con la unidad 2, perdón, en el caso de ustedes. Pero decidimos incorporar también el repaso de ciertos contenidos de la unidad 1 con la finalidad de que el semestre en sí quede con todos los contenidos repasados y cubiertos, ¿ya? Así que por eso estamos viendo la unidad 1. ¿Ya? Ahí está la unidad 1 y en lo que consiste la lectura como medio para ampliar el conocimiento, la habilidad y el análisis y el vocabulario. ¿Ya? Lectura de obras narrativas y dramáticas, el uso correcto de los verbos, de la acentuación, del de haber, ¿ya? Aquí teníamos varias características que trabajamos en los portafolios, ¿ya? Pero la idea es que ahora los podamos ver como si estuviésemos en nuestras clases. Esta unidad no fue considerada desde el comienzo, pero ahora se incluye para hacer un breve repaso. Esa es la unidad que estábamos trabajando. Y vamos a hacer una breve síntesis de los textos narrativos. Cuando estábamos en esas 2 semanas paradisíacas en clases, alcanzamos a ver algo sobre los textos narrativos. Yo me acuerdo que algo de esto anotaron en sus cuadernos. Ya mencionamos que dentro de los textos narrativos encontrábamos algunos subgéneros, como por ejemplo el cuento, la novela, que aquí nos expone como una narración breve que consta de personajes, de pocos personajes. En el caso de la novela, un texto narrativo un poco más extenso, donde existe un poco más de información, hay más personajes, y como dice acá, varios temas se van entrecruzando. También mencionamos, me acuerdo, el mito, la leyenda y la fábula. Siguen siendo subgéneros narrativos, ¿ya? El mito como un relato tradicional y oral que narra acontecimientos de carácter sagrado, la explicación de creación o origen de algo o del mundo, y la leyenda por su parte como la narración de hechos misteriosos y fantásticos que se transmiten oralmente en una determinada cultura, ¿ya? También incluimos la fábula como una narración en la cual generalmente participan animales y se caracteriza por dejar una moraleja o enseñanza. Ojo acá, que entre estos 3 textos está el video que hoy día vimos. ¿Cuál será?
Trabajamos una actividad, ¿ya?, que se las muestro para evidenciar de que este contenido había sido visto, y avanzamos con el género dramático y algunos elementos presentes dentro de él, como por ejemplo el narrador, ¿ya?, que es aquella voz ficticia que cuenta la historia. Es diferente del autor, no es lo mismo. Recuerden que el autor es quien crea el texto, pero puede adoptar una voz ficticia que relate la historia. ¿Ya? El narrador presenta a los personajes según su importancia dentro de la historia, describe los ambientes y expone los acontecimientos que dan sentido a la historia. Y por su parte, el autor, que es quien crea, quien inventa esta obra, ¿ya?, es aquel que presenta y que nos presenta al narrador, esta voz ficticia que nos va a contar el relato. Ya, ahora vamos a ver puntualmente el narrador. ¿Por qué es diferente al autor? Porque el narrador cuenta la historia desde un punto de vista particular, ¿ya? A partir de este punto de vista recibirá un nombre y pertenecerá a un determinado tipo de narrador que vamos a clasificar. Ahora veremos cuáles son los puntos de vista de los narradores que existen. Tenemos al narrador homodiegético, ¿ya?, como aquel narrador que está dentro de la historia, ya que maneja mucha información, y por lo tanto tiene la posibilidad, como dice acá, es el narrador presente como personaje de la acción del relato. La visión del narrador se hace desde el interior del personaje, da cuenta la historia relatada de su propia experiencia como participante. ¿Qué quiere decir esto? Ya que generalmente este narrador cuenta la historia, por ejemplo, en primera persona, ¿ya? Acuérdense que expliqué el origen de la palabra homo cuando hablamos de hetero distinto, homo igual, ¿ya? O dentro, fuera. Ya acá el narrador heterodiegético es el narrador que no forma parte de la historia, es decir, que está fuera. Para hacer la corrección, ya no se sitúa dentro de la historia y por lo tanto cuenta la historia según la perspectiva que tiene de ella, pero no está participando. ¿Ya? Este narrador generalmente cuenta la historia en tercera persona gramatical, que puede ser él, ella, ellos, ella. Los homodiegéticos y los heterodiegéticos tienen otra clasificación, ¿ya? Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, el narrador omnisciente, que sabe todo lo que pasa, sabe todo lo que ocurre, sabe también cuáles son los sentimientos y pensamientos de los personajes, ¿ya? Y narra la historia desde una tercera persona gramatical. No forma parte de la historia, no aparece mencionado en ningún momento, solamente cuenta la historia. Y ahí tenemos un ejemplo. Paula lo miró profundamente y recordó con nostalgia el primer beso que aquel muchacho le robó en la playa. ¿Ya? Ahí el narrador está contando lo que está narrando, está contando, pero no está siendo parte del relato. El narrador de conocimiento relativo, ¿ya?, que también está fuera de la historia, es muy similar al narrador omnisciente, con la diferencia de que no describe las sensaciones y emociones de los personajes, ¿ya?, sino que se limita a contar lo que ve o escucha de ellos. Acá tenemos un ejemplo. Aquella noche de verano de 1978, Fabio y sus amigos se reunieron en torno a una fogata a relatar historias de terror, ¿ya? No cuenta nada acerca de la perspectiva de los personajes, no dice que los personajes estaban muy asustados o que no querían o nada, ¿ya? El narrador protagonista, por su parte, es el narrador que está dentro de la historia y que cuenta su propia historia. Describe lo que le pasa, lo que siente, ¿ya? Por lo tanto, toda la descripción es sobre el ambiente que rodea su vida. Aquí tenemos un ejemplo. Mi novia viene en camino a casa. He esperado muchos días para revelarle un secreto que nos cambiará la vida. Aquí está contando desde su perspectiva. De hecho, si se dan cuenta, comienza el texto diciendo mi. Si dijera la novia, sería distinto, ¿cierto? Pero como dice mi, está contando la historia en primera persona gramatical, que es el yo. Tenemos también al narrador testigo, que es un espectador del acontecer. El narrador testigo está dentro de la historia, ¿ya? Pero no es el eje central, sino que él cuenta lo que le ocurre a otro, ¿ya? Narrador relata en primera persona hechos de lo que ha sido testigo.
Ya está dentro de la narración, pero no es protagonista, sino es el espectador. Tal como les decía yo, no es el eje central. Y entonces acá en el ejemplo nos queda en evidencia. Después del robo fue él quien nos hizo sentir seguros. Cada palabra que decía nos provocaba tranquilidad. Aquella mujer enamorada lo miraba con profunda admiración. Se acercó y lo besó. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la clasificación de los tipos de narrador, que ya habíamos visto durante las 2 primeras semanas de clase que tuvimos, pero ahora le vamos a dar nuevamente un repaso. En cuanto a los estilos narrativos, esto no estoy segura de que lo hayamos visto, pero lo voy a pasar hoy día brevemente. Tengo que mencionar que tenemos presente acá a la forma en la que opinan, dicen o sienten los personajes de la historia, ¿ya? Y el narrador tiene 3 opciones para dar a conocer esto. Tiene la opción del estilo directo, la opción del estilo indirecto y la opción del estilo indirecto libre. Cuando el narrador deja que los personajes hablen por sí mismos, es decir, ustedes leen en el texto lo que el narrador dice de forma textual y literal. Por ejemplo, el árbol dijo, hoy me siento triste. En ese caso estamos en presencia de un estilo indirecto, perdón, directo. Por su parte, el estilo indirecto es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los personajes. En ese caso, el narrador no da la posibilidad al personaje de hablar directamente, sino que él dice lo que siente o piensa o lo que quiere decir, ¿ya? En el caso del estilo indirecto libre, se produce la combinación de los 2 estilos anteriores, es decir, tenemos presencia del estilo directo y del estilo indirecto. Acá tenemos ejemplos del estilo directo. Finalmente se produjo el encuentro, Pedro y Florencia entraron al ascensor. Entonces, ¿es verdad lo de tu llegada a la ciudad? Acabo de llegar hace 4 horas, contestó en voz tenue Pedro. No pudo olvidar ni por un segundo, dijo Florencia, y lo abrazó. Ejemplo del estilo indirecto. Alicia entra al café donde trabaja a donde trabaja Juan Pablo, y le cuenta que sus amigos darán una fiesta en la casa de Raúl, y no piensa en invitarlo. Él responde que sabe lo de la fiesta y que pidió que no le invitaran porque debía trabajar la noche de la fiesta. Alicia se sonroja y se va. En ninguna parte vemos el diálogo entre Alicia y Raúl. Y acá tenemos el ejemplo del estilo indirecto. Ya está Vegeta ejercitando sus músculos en el gimnasio, levantando 12 toneladas por brazo. De un momento a otro aparece Goku teletransportándose de su casa, o teletransportado de su casa. Goku se nota muy preocupado y se apresura a contarle a Vegeta que la Tierra está nuevamente en peligro. Vegeta no lo toma en cuenta y se pone los audífonos para escuchar reggaetón. Goku se vuelve a teletransportar a un lado de Vegeta, le quita los audífonos y le dice muy enojado: tendrás que convertirte inmediatamente en Super Saiyajin, porque Freezer y Cell resucitaron y se han fusionado. Ya, entonces acá estamos en presencia del diálogo directo y lo anterior sería indirecto, pero el texto evidencia la mezcla de ambos. Vamos a hacer una breve pausa entonces, nuestra pausa para continuar con la clase. Vamos a seguir viendo algunos elementos del texto narrativo. Vamos a hacer el corte para poder volver con la retroalimentación también acerca del video que estuvimos trabajando. Recuerden que para aquellos que aún no lo tienen claro, nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy y la posible clase del lunes. Vamos a trabajar con el tema del texto narrativo y todo aquello que forma parte de la unidad 1. A la vuelta también se va a realizar la revisión del Calligraphic y se va a direccionar el trabajo para la siguiente semana. Vamos y volvemos.